Entrevista. Una semana ya de la intervención militar de Rusia en Ucrania y más allá de las imágenes que podemos ver por la televisión, por las redes sociales y las posturas de ambos gobiernos, lo que sí se siente en el mundo, sin duda alguna, serán estos daños colaterales, especialmente a la economía. Es un mundo interconectado. Y mi querido Javier Cobos, ya del otro lado, nuestro experto en economía cada viernes con nosotros, como siempre agradecidos. Pues amigo, desde la presidencia de la República se nos está asegurando que no habrá alza en los energéticos. Sin embargo, sabemos que Rusia es uno de los mayores proveedores de gas natural y de petróleo al mundo y su producción también, sin duda alguna, pues marca tendencia y marca precios en el mercado internacional. Mi estimado Javier, bienvenido y muy buenos días. ¿Qué pasó, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Saludos a ti, a todo tu auditorio y a tu equipo. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Sí, la verdad es que, como tú bien lo apuntas, muy lamentables las situaciones que estamos viendo a nivel internacional con la invasión de Rusia a Ucrania. Esto pues no es un tema solamente que tenga que ver con una cuestión política, sino fundamentalmente es una cuestión económica. Y como aquí normalmente cada semana analizamos temas de economía, pues el enfoque que vamos a dar un poco es la explicación económica de esta acción de invasión de parte de Rusia a Ucrania. No solamente es una agresión, valga la expresión, del presidente ruso a Ucrania, porque en realidad son países hermanos. En muchas declaraciones anteriores hemos escuchado al mismo presidente Putin decir que son sus hermanos los ucranianos. Y hoy, incluso en algunos foros y discusiones que hemos tenido con algunos centros de estudio, como la Universidad de Columbia, pues se comenta que pues en realidad esto puede ser incluso una guerra civil, porque es entre los mismos países hermanos. Sin embargo, tiene connotaciones internacionales porque estamos invadiendo a un país que se le ha propuesto ser miembro de la OTAN, y eso es una de las principales variables que le hacen ruido a Rusia, porque la OTAN es principalmente controlado por el digamos, el lado oeste, la cultura occidental, no la oriental, no la parte rusa, sino la parte estadounidense. Y de alguna manera, pues Ucrania, estando cerca de la OTAN, representa los intereses del oeste, o sea, de Estados Unidos, entonces por eso es estratégico. Vamos a verlo desde tres puntos de vista, para abordarlo desde el conflicto armado, como la invasión que sucede de Rusia a Ucrania. Luego vamos a platicar un poquito cuál sería el impacto directamente en el mercado energético mundial, y si lo apuntas muy atinadamente, pues bueno, tiene que ver con seguramente un alza de precios en los energéticos a nivel mundial, y México la verdad es que no es ajeno a este mercado. Si bien su producción de energéticos es doméstica, tenemos ahí unas implicaciones en donde los precios internacionales sí nos pueden afectar a los precios domésticos en los energéticos. Y finalmente, precisamente las implicaciones que tendría directamente sobre ya la política energética mexicana, que no está precisamente pasando por su mejor momento. Y lo hemos venido platicando acá también. O sea, tenemos un intento de reforma a nivel constitucional, de reforma eléctrica, que viene a discutirse próximamente en el mes de abril, y que ya hemos platicado, monopoliza la distribución y el abastecimiento de energía eléctrica en México, como hacía muchos años no se hacía. A partir de 2013, que se reformó la Constitución, 2014, que se hizo la nueva ley de la industria eléctrica, se abrió la competencia a privados. Con esta reforma eléctrica se pretende cerrar, o más bien limitar a un 54% del mercado, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué onda con la invasión Rusia a Ucrania? Bueno, como tú bien lo apuntabas, ¿no? 45% de las importaciones, es decir, de la compra de gas natural que recibe Europa, viene de Rusia. Es decir, Europa en un 45% es dependiente del gas natural ruso. Por tanto, de alguna manera, si Rusia tiene Europa, tiene una fuerte dependencia de Rusia por el suministro energético que tiene, de un 45%. Pero algo de lo que no se habla tanto es que esta no es una relación de dependencia solamente de un lado hacia otro. No es nada más la dependencia que tiene Europa del combustible ruso fósil, sino también Rusia del consumo europeo. ¿Por qué? Porque simplemente
la venta de gas a Europa de parte de Rusia le representa a los ingresos rusos a nivel federal, en su presupuesto federal, le representan entre el 60 y el 70% de su presupuesto de ingresos. Entonces, ahí te va el chiste de decirle, le cierro la llave en Ucrania, te dejo de vender este gas natural, ok, te dejo de vender, te dejo frío, porque ahorita estamos en invierno, te dejo padeciendo las de muy, muy fuertes, pero pues ellos en Rusia se quedan sin el 60 o 70% de sus ingresos. ¿Y de qué van a vivir? Entonces, bueno, es una relación de interdependencia. Para poder de alguna manera hacer un bypass o hacerle una excepción a esa dependencia del lado ruso al lado europeo, lo que hizo el presidente Putin es hacer un ducto que ya no pase por Ucrania, porque la mayor parte de la interconexión entre Rusia y Europa es Ucrania, y es por eso, precisamente por eso en temas geopolíticos es tan relevante que Ucrania sea o no sea miembro de la OTAN, es decir, esté casado con los intereses norteamericanos o no. Y eso no le gusta a Putin, por eso es que pone el pie encima. Dice, porque la llave de entrada del 45% de mi gas está por ahí y mal que bien la empieza a controlar la OTAN, y eso me complica un poquito el escenario. Entonces lo que hago es construir un ducto alternativo, el muy llamado Nord Stream 2, que es el NS2, el Nord Stream 2, que lo que hace precisamente es conectar directamente el suministro ruso de gas natural a Alemania, que es uno de sus principales consumidores. Sin embargo, Alemania también tiene intereses en migrar su abastecimiento de energía de combustibles fósiles a energías renovables. Entonces, esta dependencia tarde o temprano se va a acabar. Pero en el Inter, para no tener que depender de la coyuntura ucraniana, Putin lo que hizo es conectar directamente a Alemania a través del Nord Stream 2. Sin embargo, el canciller Olaf Scholz, que fue nombrado recientemente en diciembre de 2021, lo que hizo fue, a raíz de los ataques rusos a Ucrania, lo que hizo fue suspender la aprobación del ducto por las características técnicas que tiene. Él, a su decir, no cumplen con ciertos requerimientos y le paró la obra. Entonces, la verdad es que Putin sí se puso un poquito molesto porque su plan de independencia de Ucrania se le vio frustrado por el bloqueo que hizo Alemania al suministro a través del Nord Stream. Exacto. Esto fue un golpe muy fuerte porque pues, precisamente lo que implica es que el plan de independencia pues, se le frustró, y por eso es que Rusia ha endurecido todavía más la invasión hacia Ucrania para presionar a los europeos a que le aprueben su ducto y que él viva más tranquilo. Bueno, más o menos ese es el escenario. Que si Ucrania pertenece a la OTAN o no, bueno, es un tema un terreno medio gris. Hay algunas voces que dicen que sí, otras que no. La realidad es que no. Desde 2008, en una reunión en Bucarest, Rumania, se le ofreció por parte de la OTAN a Ucrania ser miembro de la OTAN. Sin embargo, por algunas restricciones institucionales, no han podido acceder tanto Ucrania y Georgia, que se les ofreció en el 2008 por parte de la OTAN, no han podido acceder a ser miembros, digamos, de la OTAN. Sin embargo, están como potenciales miembros, y eso le asusta mucho al gobierno ruso. Bueno, por eso es que está encima de Ucrania. No sé si hasta aquí excelente. Porque hay que entender eso, mi estimado Javier. De pronto se nos olvida, ¿no? La gran mayoría de las personas no tiene el mapamundi en la cabeza. Pero lo que hemos visto en los últimos años, especialmente desde la caída del bloque soviético, es como esta esfera de control, por así decirlo, de Rusia sobre los países bajo el dominio de la extinta Unión Soviética, pues se han ido pasando al lado este, al lado europeo. Las repúblicas bálticas, Rumania, Bulgaria, prácticamente todo el este Georgia, eslavo también se ha pasado al lado. Exactamente. Y las fronteras, pues vaya, lo que hemos visto, por ejemplo, ahorita es que el ejército ruso se ha ido sobre las centrales nucleares específicamente pues para evitar que haya armas nucleares en su frontera en su contra. Exactamente. De hecho, ha sido muy desafortunado este evento en donde en las últimas horas atacaron de manera impresionante e impredecible la fuente de generación de energía nuclear más grande de Europa.
y esto es Exactamente. en Ucrania. Entonces, sí la están pasando muy mal. Incluso las repercusiones a nivel nuclear pudieran ser más fuertes que las de Chernobyl en su momento. Pero bueno, Exactamente, y que la humanidad se libre de un enfrentamiento sí, nuclear, porque sí, no duraríamos ni 10 minutos, amigo. sí, no, sí, Pero sí, 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 estoy de regresando a acuerdo. las implicaciones en el mercado internacional de los energéticos, ¿qué tanto depende nuestro país de lo que Rusia produce? Nosotros también importamos parte de ese gas. Mira, lo que sucede acá es que los precios internacionales, Bien, ante un escenario de escasez, tienden a subir. Como el bien es finito, al momento que la demanda se mantiene estable, pero la oferta se contrae, lo que sucede es que, digamos, en la curvita de oferta y demanda, al momento que tú contraes la oferta, que es lo que está sucediendo cuando hay escasez, el precio del bien finito tiende a subir porque somos los mismos consumidores consumiendo la misma cantidad de energía, pero el proveedor de esa energía se está viendo afectado para poderlo hacer, precisamente por esos conflictos. Evidentemente, los precios internacionales de los energéticos van a tender a subir por dos razones. Uno, por la escasez del propio bien, y la otra, por un efecto de bienes sustitutos. ¿Qué es lo que sucede voy a regresar tantito al tema de interdependencia. Nada sí, más, Europa depende en un 45% del suministro energético ruso. Sin embargo, Rusia depende entre un 60 y 70% de sus ingresos nacionales de la venta de este energético. Entonces ahí yo planteo la primera pregunta, ¿quién depende más de quién? Por exacto. eso es que Rusia no se ha aventado el tiro completo, Ujú. porque él depende más en sus ingresos de la venta de gas Ahí están los que porcentajes. Europa de la Exacto, compra de este gas, ¿no? Bueno, exactamente. ahí cierro ese punto Ujú. para contextualizar quién depende más de quién. Todo el mundo piensa, es que todo el mundo dependemos de gas ruso. En cierta medida sí, pero Rusia también depende del mundo porque finalmente ese gas no lo regala, lo vende. Y el 60-70% de su presupuesto depende de esa venta. Entonces, Exactamente. aguas, o sea, Putin no la tiene tan fácil. Bueno, pasando a tu pregunta, impacta por un lado, incremento en el suministro del propio bien, en este caso el gas natural, pero también se incrementa de manera indirecta el precio de los bienes sustitutos. Aquí en economía hay una teoría que se llama bienes complementarios y bienes sustitutos. Un bien sustituto del gas natural es la energía limpia, es la energía renovable, es la electricidad, por ejemplo, generada por fuentes limpias. Se vuelve imperativo que las naciones dependientes de gas natural de energía fósil migren lo antes posible a su dependencia con energía eléctrica. Si bien ya Alemania y el resto de Europa tenían un plan de descarbonización a cero, o sea, Ujú. a cero emisiones, no de a cero, sino a cero emisiones para 2050, muy probablemente ese plan a 2050 se tenga que apresurar, precisamente para lograr esta no dependencia del combustible fósil proveniente de Rusia. Entonces, lo que va a pasar es que el bien sustituto, en este caso energía eléctrica, se va a ver mucho más demandado. Lo mismo, en la curvita de oferta y demanda, vamos a ver que si a todos los niveles de precios la demanda se incrementa, con la misma disponibilidad de bienes, lo que pasa es que los precios aumentan. Entonces, no solamente a nivel internacional van a tender a aumentar el precio del energético fósil, sino también el de las energías renovables y el de la electricidad. Y bueno, ahí pasamos a que no somos un país aislado, Exacto. somos un país que está permanentemente comerciando y no porque le compremos el gas a Rusia, porque bueno, por temas geográficos, el comprador natural del gas ruso es Europa, no América. Entonces, en esa parte estamos, digamos, blindados, valga la expresión. Sin embargo, Ujú. los precios internacionales son precios internacionales, no son precios europeos o precios Claro. rusos. Esos impactan al mercado también mundial. Y lo que va a suceder es que va a ser mucho más imperativo que México se ponga las pilas y que empiece a pensar en dejar de depender de energías fósiles y empiece a migrar a una energía renovable con fuentes naturales de generación de energéticos, migrar hacia la transición energética para depender mucho más de la electricidad. Efectivamente, los precios de electricidad se van a ver presionados al alza, no Ujú. solamente por el mercado internacional, sino por las políticas energéticas que tenemos a nivel doméstico. ¿Y a qué me Exacto. refiero?
una reforma eléctrica que se promovió el año pasado, que por cuestiones políticas, para tener un poquito más tranquilo el gallinero, la pasaron a discusión a abril, que ya está a la vuelta de la esquina, hasta ya a marzo. Esto se empieza a discutir, ya los foros de discusión en el Congreso ya se acabaron. Y lo que viene es la discusión en el Congreso ya para aprobar o no la reforma eléctrica en la que se limita el mercado solamente para que el CFE, Comisión Federal de Electricidad, sea el único que selecciona a las empresas que le proveen de electricidad, produce la propia electricidad a través de energías fósiles, estamos 40 años atrás, y sea el monopolio de la provisión, comercialización y venta de la electricidad, que hoy en día, a raíz de esta coyuntura bélica, se ve presionado a la alza. Y no solamente eso, a través de la reforma eléctrica, hemos aquí platicado que los costos de producción y abastecimiento de energía eléctrica se nos van a ir 50% arriba. Exactamente. Las emisiones de CO2 lo mismo, donde queda, como hemos platicado acá, el cumplimiento del Acuerdo de París, donde quedan los cumplimientos con nuestros socios comerciales más importantes, que son Estados Unidos, en términos de cumplimiento del TEMEC, donde quedan el resto de los acuerdos comerciales en términos de migración y energías limpias, pues queda muy, muy entredicho y se agrava la situación con una presión internacional de incremento de precios en el bien sustituto que ya platicamos, que es la electricidad. No solamente se va a incrementar por condiciones domésticas, sino que incluso probablemente, y esto en ningún medio se ha dicho, y yo te lo comento, Luis. Sí. Lo que yo creo es que en algún momento las tarifas eléctricas van a incrementarse fuertemente en México. Que no se diga que no lo dije. Las tarifas eléctricas se van a incrementar fuertemente en México, no por el tema solamente internacional, sino por el tema de que el proceso de producción de energía a través de recursos fósiles es muchísimo más caro. Y ese precio se le va a transferir al consumidor. Y como lo he dicho aquí en tu programa en algún momento, ya lo verás en tu factura de CFE. Ahora, la única manera que este precio no incremente en tu factura es que el precio esté subsidiado. ¿Y de dónde va a salir ese subsidio? De los impuestos, Pues sí, de los bolsillos de nosotros. A final de cuentas, un círculo nada virtuoso. Excelente reflexión, como siempre, Javier. No solamente el conflicto Rusia-Ucrania que pone en riesgo el precio de los energéticos en el mundo, sino también estas cuestiones domésticas de este empeño por regresar al Estado mexicano la potestad de la producción eléctrica, la potestad de la producción energética, lo cual pues en el mundo entero está haciendo, mira, hoy que Rusia nos pones ese ejemplo de esa dependencia que tiene de la venta de energéticos para el propio funcionamiento de su gobierno, estaríamos en la mismísima posición, solo que con dos escenarios en contra, ¿no? El exterior y el doméstico. Como siempre, Javier, excelente reflexión, te lo agradecemos muchísimo. Quisiéramos tener más tiempo, pero tenemos que seguir con el programa. No te preocupes, este tema da para 2 horas exactamente, más. Pero bueno, trata de sintetizarlo lo más posible. Y pues, por supuesto que van a ver la participación de Javier de hoy, también ahí en nuestras redes sociales, para que la puedan volver a escuchar, y también en nuestra página de internet. Mi querido Javier, muchísimas gracias. Al contrario, Luis Fer, muchísimas gracias a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Por favor, un abrazo con mucho cariño y nos estarás viendo, si Dios quiere, aquí el viernes próximo. Dan de vuelta esos abrazos. Nos vemos la semana que entra. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.